y sí recuerdo el 31, saber que iba a cenar con mi familia y que posiblemente iba a ser la última, pero entre mi representante y el club tampoco me habían informado exactamente a qué club iba. Ujú, Y la realidad es que a mí me han hablado de Santos, me han hablado un poco de Tigres, de ujú. Rayados no tanto, Creo que me dan incluso América, Cruz Azul también, sí, ¿no? ¿Qué está te dejó en tu vida y futbolísticamente Rayados? ¿Sí te ves oportunidad. regresando a Rayados de alguna manera en un futuro? Sí, la verdad que me he tratado de preparar de la mejor manera para si algún día Dios quiere y me da la oportunidad de estar preparado para afrontar el reto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en estas historias de vida y de la cancha. Mi nombre es Jorge Urdiales González y en esta ocasión, pues, me acompañan dos íconos de los Rayados. Mi señor padre Jorge Urdiales y Luis Pérez, dos ganadores de muchos títulos con los Rayados. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme y aquí es un honor, como siempre, con el Prezi y bueno, contigo también, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos pasar un buen momento. Claro que sí, como tantos que tuvimos en esa época de oro. Em, Sí, y empezando, yo quisiera ir directo al grano, claro que sí. porque no porque estés aquí, en más de una ocasión tú has comentado que la mejor contratación que se hizo en tu estancia en Rayados Mi gestión, sí. es Luis Pérez, ¿no? Pues sí, yo pienso que fue la mejor, decisión que tomamos, o fue la mejor contratación que tuvimos, porque fue quien aportó muchísimo al club. Me acuerdo muy bien, cuando llegó, que decía Sabela que había salido el sol en el cerrito. Porque si este chico nos va a dar mucho volumen de juego, nos va a ayudar muchísimo y la verdad que sí, así fue una gran trayectoria de Luis aquí con nosotros. Nosotros habíamos visto varios candidatos, Daniel estaba un poco insistente en que consideráramos a Cuauhtémoc y por otras razones no futbolísticas decidimos que no. Lo único bueno que tenía es que se llamaba igual que la cervecería, ¿no? Que nos patrocinaba, pero no, tenía muchas cosas buenas, por supuesto, y las tiene, pero no, teníamos muy escauteado, muy seguido la trayectoria de Luis. Estaban en ese entonces Pepe Treviño, Becerra, el escauteo, y sabíamos que la ¿Qué persona recuerdas de indicada. tu llegada, Luis? De tu llegada a Monterrey. No, la verdad que muy contento. Por ejemplo, ahí sí recuerdo mucho. Yo me formé en Necaxa y sí recuerdo el 31, saber que iba a cenar con mi familia y que posiblemente iba a ser la última, pero entre mi representante y el club tampoco me habían informado exactamente a qué club iba. Y el 1 de enero, lo recuerdo perfecto, mi mamá me despierta y me comenta que en ese momento me hablaba Justino Compeán y Raúl Arias y me citan para tomar un café. Y bueno, Ujú. me acuerdo muchísimo porque cuando empezamos a platicar, lo primero que les pregunto, y ellos a mí me dicen, ¿te gusta el cabrito? Y yo le digo, pues no lo he probado, pero pues bueno, siempre hay una primera vez y ojalá que sí. Ujú. Y la realidad es que a mí me han hablado de Santos, me han hablado un poco de Tigres, de Ujú. Rayados no tanto. Y cuando me despido de ellos, le digo, bueno, pues muchas gracias por todo. Y sí recuerdo muchísimo cuando Creo que me dan. incluso América, Cruz Azul también, Sí, ¿no? Te querían, América por ser que prácticamente eran el en ese mismo momento, dueño, sí. Ujú, obviamente, sí. que era Televisa, podía pasar ahí, pero ellos me habían comentado que querían hacer una venta conmigo. Y bueno, Ujú. la realidad es que cuando me paro para despedirme, recuerdo mucho cómo me entregan un papel, lo tomo y cuando yo voy saliendo, pues dije, bueno, pues a ver, es como una sorpresa, a ver a quién le voy a tener que marcar. Y sale presidente Jorge Urdiales Sí, y me quedo, bueno, pues es Monterrey. Y ujú, sí me regreso con alguna duda, como claro. diciendo, sí es el papel para mí. Y me dicen, sí, sí, háblale a Jorge, está esperando que les llames, junto con Luis Miguel Salvador. Sí, Y salí de ahí y lo primero que me recuerdo es como, obviamente, hablarle a mi mamá y a mi papá y decirles, bueno, pues es Monterrey, obviamente. sí, Y bueno, pues la realidad es que me puse contento porque sí había preguntado ya por la ciudad, había preguntado
por el club. Ahí tenía conocidos en Necaxa como el Ruso Peña, Sí, Sí. que me dieron más o menos cómo se manejaba, cómo estaba el club. Y bueno, pues obviamente a la llegada, pues contento, obviamente con mucha expectativa. Es verdad que yo también comenté, claro. en ese caso, a mi representante, a Jorge también, le digo, Sí, y realmente el técnico me conocerá, ¿no? Porque era una duda, Sí, 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 era Daniel Pasarela claro. claro. junto con Sabela, y pues la Sí, realidad es que llevaban poco en México, y yo sí, Sí, habían la llegado 6 preocupación meses antes apenas, era ¿no? saber si él realmente me conocía, ¿no? Sí. Y me dijo, no, pues claro que te conoce, porque si no, no hubieras venido al club. sí, Pero claro. bueno, con muchos deseos y muchas ganas de poder trascender. Oye, imagínate, digo, pues dices que te llegó a querer Tigres, imagínate lo que hubiera sido, pues, una historia totalmente diferente, ¿no? O sea, porque tú Sí, además llegas a un Monterrey muy diferente como ciudad, pero el club también, ¿no? De lo que es ahora. Era un equipo que todavía no ganaba los títulos constantemente, que todavía le costaba llegar a finales, incluso a liguillas, ¿verdad? teníamos una sola liguilla con Floro Sí, en torneos cortos, ¿no? Monterrey no había tenido, bueno, tuvo una etapa muy buena con Lankenau, pero después se vinieron los problemas económicos de su empresa y se complicaron para el club. Y entonces nosotros estábamos en una etapa en donde estábamos como administradores de la intervención de Hacienda, pero con toda la posibilidad de operar libremente. Y sí me acuerdo muy bien que una clave ahí fue que Justino me decía, no, pues es que traemos otras posibilidades y no sé qué. Y le dije, sí, pero tú no tienes portero y nosotros te podemos apoyar. Y la cantidad y todo, nos pusimos de acuerdo en los valores, ¿no? Pero dije, pero además podemos soltar a Ortiz, el gato, De sí. acuerdo. El gato fue para allá. y sí se fue para allá. Y entonces ahí fue, y me decía, bueno, está bien, empezando el año lo vemos. No, 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 le dije, yo ahorita, yo no cierro el año sin que me digas que sí, y me lo mandas por fax. En ese entonces se utilizaba el fax, no Sí. había nada de medios electrónicos como ahora. Y me dice, estos regios, me dice Justino, qué necio. Sí, sí, soy muy necio, güey, pero tú mándame el No fax fuera a de ser que tal, tal. Tigres o alguien más Sí, no, 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 que se nos cayera o algo. incrementara la oferta, ¿verdad? Sí, Sí, le pero dije, digo, eh, creo y estoy convencido de lo que comentan, también era un club distinto, ¿no? Porque la sí, realidad es Sí, que sí lo había analizado y decía, bueno, llevan 17 años sin ser campeón, sí, exactamente como lo dice el Presi. sí, Tenían una liguilla y el global había sido, me parece, 6-7-1 contra Pachuca. Entonces yo sí, también había visto, pues obviamente yo pensaba y quería como carrera, pues tratar de tener campeonatos, tener claro, éxito, porque era joven. Al final de cuentas yo venía de perder una seguro, final exactamente de Necaxa contra América, y pues quería tener una revancha, ¿no? Entonces claro, eso me permitía poder ver, y cuando analizábamos las propuestas, pues lo más importante para mí, y le decía al representante, no es tanto a dónde vaya, sino dónde yo también pueda encajar, ¿no? ¿Cuál es el sí, proyecto interesante en ese momento para mí ujú, y para poder jugar, ¿no? Para tener sí, regularidad, continuidad, ¿cómo no? y sobre todo eso, que realmente hubiera un proyecto, y donde encontramos ello fue con ustedes, que realmente ya después Sí, cuando llegamos aquí platicamos con el Presi, con Luis Miguel, y bueno, sabíamos que era un proyecto ambicioso, serio ambicioso, y con sí, muchas ganas de trascender y llevar al equipo donde merecía, donde merece estar. Entonces, creo que por parte de eso lleva mucho en parte el Presi, ¿no? Porque realmente, como bien lo comenta, había algunos problemas, tanto sí, económicos como también de no triunfos, ujú, y sobre todo eso, ¿no? Habían tenido los descensos, sí. los partidos de descenso que no descienden y Peleando se para no pelean descender. ahí, y la realidad es que la ciudad, el equipo, pues no merecía eso, sino no, merecía no, lo que Claro, pues hoy ya se vive, pero creo que nosotros vimos en carne propia cómo se claro, fue construyendo, y bueno, sí. eso es gracias, muchas gracias a don Jorge, que siempre lo he dicho, pues es algo, hoy ya se tiene un estadio, ya se tienen diferentes es situaciones, otra cosa. pero en su momento, pues la realidad que, bueno, pues, todavía teníamos el Cerrito, que bueno, pues Sí, hoy hablamos ya de otras instalaciones, pero la realidad es que se Claro. ha construido desde abajo, y bueno, eso es parte de don Jorge, de FEMSA, de Luis claro, Miguel, que han hecho un trabajo maravilloso que muchas veces no se ve ahora, porque ahora ujú, es otra cosa, otro club,
pero Sí, la realidad que los cimientos, pues bueno, fueron muy bien puestos por parte de Oye, don y Jorge, ¿no? y y encajaste perfecto, o sea, de exacto. inmediato funcionaste y con goles, incluso, que llevaron el equipo a la liguilla, ¿no? En Me ese acuerdo que torneo. el debut fue en tu cumpleaños, Sí, en sí, esa, sí, ¿no? en esa contra Atlante, sí. Contra En Atlante, un 1-1, 1-1, 1-1 con gol del Cabrito, gol de Chuy, sí. claro. Sí, Tienen buena sí, memoria. sí, 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 cómo no. Sí, sí, no, sí. esas cosas no se olvidan, y menos en su cumpleaños. Y de ese Totalmente. torneo, ¿hay un gol que recuerdas particularmente? Sí, sin El duda. de Como bien lo comentas, la verdad que no es fácil venir. Yo siempre vivía con mi familia, con mis Sí, papás. El vivir solo, pues cambia las cosas, no solamente en sí, el campo, sino fuera. ujú, Y la realidad que fue difícil para mí, pero bueno, me acogieron desde el minuto uno, tanto la directiva, con los ujú, jugadores, mis compañeros, la afición, y la verdad que lo sentí poco. La realidad es que me sentí muy cómodo desde que llegué, tuve creo que una buena participación y sin duda el gol que a mí me marca un antes y un después o una historia es el gol que meto contra Santos, claro que que sí. obviamente para mí y para el equipo y para el grupo significó algo importante porque era prácticamente amarrar la clasificación para la liguilla, que era lo que todos penúltima habían. jornada por Fue la ahí. penúltima jornada contra Fue la Santos y de penúltima. hecho vamos ganando 1-0, Ujú, nos empatan sí. y me parece que era injusto porque habíamos hecho un partido Sí, bastante no, no, bueno, no. con muchas llegadas, ellos realmente no nos habían hecho mucho y bueno, nos empatan ya casi al final y Sí, sacamos de de la gol, hacemos una falta, creo que se la hacen a Alex, y sí, es el gol de tiro libre último minuto, y eso fue como así ya es, decir, bueno, pues hemos conseguido el primer objetivo, que de todos me parece era poder clasificarnos a una liguilla, poder exactamente. competir, y bueno, pues para mí me marcó porque obviamente tiro libre, el Sí, último minuto, ganar el partido, clasificarnos y el regreso en camión, que me Sí, acuerdo cómo no, era perfecto en en camión, camión. pues fue maravilloso, ¿no? Pues, Porque pues cómo no, obviamente veníamos felices, festejando, cantando, claro, felices, claro, sí. porque al sí, final pues, estábamos consiguiendo un objetivo que nos había costado además casi bastante. no había fiesteros No, de cómo no, los que cantaban, ¿verdad? de los que gritaban y No, Encabezados cantaban. por Chuy había muchos, Arellano. estaba el buen capitán, ¿no? Sí, cómo no. Representándonos bien, como siempre, Sí, en la institución y bueno, la verdad que muy bien, muy contentos, sí, creo que se conformó una verdadera familia, que Sí, muchas veces hablamos de familia, pero a veces es difícil poderla conseguir claro. y bueno, hubo cosas buenas, regulares y Eh, bueno, al final terminamos por ese partido hacerlo bastante bien y cerrar aquí con Necaxa y cómo para no. encarar la liguilla, ¿no? luego Ese viene esa liguilla en donde se topan a Tigres, y con el famoso el 4-1, 4-1, sí. Fue ¿no? primero Atlas, Ujú. Sí. luego metió un gol Huitrón ahí, y luego, con Tigres, y luego la final con Morelia. Pero en ese partido que mencionamos del gol ese de Torreón, eh, fue nos marcaron un penal. Nos empataron con un penal que tiró Borghetti. Borghetti estaba agarrando a Flavio y Flavio pues, se lo quita y donde se lo quita le marca penal. Y era Hugo León, no de León, Hugo León, El el árbitro. árbitro. Y yo me molesté muchísimo, me bajé del palco en las canchitas de San Isidro ahí y expulsó al Tilón. Tilón le reclamó, obviamente. Total, entro yo y fue cuando se fracturó la En la muñeca, muñeca por porque le pegarle pegó a El, el a pizarrón. un pizarroncito que estaba ahí en el vestidor y oímos el gol, porque había mucha gente de Monterrey atrás de esa portería, sí. justamente. Y pues salimos el Tilón y yo ahí pues escondidas, ¿no? Yo tampoco no tenía que hacer nada en la cancha y él estaba expulsado y vimos que estaban O festejando. sea, el gol de Tu Luis Pérez gol, lo festejaron el Tilón y tú en el sí, vestidor. en el vestidor, pero además, pues, lo vi por televisión porque no lo alcancé, yo no lo pude ver físicamente, no estaba ahí en el estadio, es decir, en la tribuna, Sí. estaba en el vestidor con el Tilón, y no se vaya a regresar, y yo también quería ir, y fui a hablar con el árbitro al final del partido, pero yo nunca tuve ningún problema, ni nunca me reportaron de nada, siempre contaba hasta 20, no hasta 10, para Hay que llegar hacerlo. tranquilo, ¿no? Y de veras siempre, yo sí, yo siempre y hago siempre una invocación al Espíritu Santo. Cuando voy a tratar algo así,
pon palabras eficaces en mi boca y Y que es no el que a sea yo veces el te que hable regresa, porque ¿verdad? sí. Y hay veces que me dice el Espíritu Santo: "Oye, no, o sea, agárrele, ya tú, tú síguele". No, muy muy padre. Es una buena técnica, Presi, qué bueno que nos lo dice, Sí. porque hay veces que uno no se puede controlar y No, eso es bueno, ¿no? Una buena, Sí. sí, eh, una buena manera manera de de poder, serenar. claro. Oye, y bueno, ¿recuerdas ese clásico? Regresando ahí a esa liguilla, ¿recuerdas ese clásico, cómo se vivió y demás? Tú, pues, tenías apenas un año, pero ahí empezaste a sentir los clásicos diferentes, ¿no? Tenía 6 meses. Sí, sí, Pues sí, tenía bueno, yo creo que de las un primeras torneo. cosas que Sí, don Jorge y Luis Miguel me mencionaron y los compañeros era el clásico, ¿no? sí, Sí, Obviamente uno lo veía por tele, la pasión que sí, se veía, pero no lo puedes descifrar hasta que estás aquí. sí. Y yo sí recuerdo mucho que Daniel Ujú. Pasarela así nos mencionaba mucho, ¿no? Que nos toque Tigres. sí, Y uno, al final de cuentas, sí veía, decía, bueno, Tigres tiene más Ujú. proceso, digamos, con el Claro, equipo, sí, tienen sí, más años, tienen más sí, tiempo con el entrenador, en este sí, caso Tuca, Tuca, sí, tenían muy buenos jugadores, entonces decíamos, bueno, pues es un equipo bastante complicado, bastante complejo, y él tenía mucha fe. O sea, cómo yo no, siempre lo he dicho, Daniel es un ganador un nato, ganador, que te sí, claro, contagia desde el sí, minuto uno para salir y creerte que eres el mejor y ser el mejor y ser un equipo muy agresivo, muy buen sí, motivador y excelente. complementado con Con Sabela, ¿no? Sabela, Que sí, realmente los dos nos convencieron que ese partido era nuestro y yo creo que cada cosa que nos dijeron que iba a pasar, pasó. pasó. Entonces, bueno, pues esa credibilidad fue fundamental para que todos también los compañeros veíamos algo distinto, ¿no? Se sí, Cómo siente no, dentro del vestidor que a pesar del poco tiempo que llevábamos, habíamos construido sí, una gran familia, todos habíamos hecho un gran esfuerzo por estar aquí. También todos los que estábamos convencidos de estar aquí en el proyecto, en donde sí, íbamos, para donde íbamos. sí. Y bueno, yo creo que cuando juntas directiva, cuerpo técnico, jugadores, la Afición, misma afición y hasta los mismos medios, pues sí, creo que cómo no hay no, manera sí. de no poder hacerlo y lo sí conseguimos. se consiguió, Un bonito partido, disputado cómo bien. no. Y bueno, al final de cuentas, pues salimos con la Sí, victoria sí, sí, 4-1. sí, Y la gente te recuerda mucho en los clásicos, obviamente de goles, de títulos y demás, pero en los clásicos, y siguen enviando, a mí me siguen llegando seguido esa imagen icónica con sí, con Walter Gaitán, con ¿no? Gaitán. Y creo que es un reflejo de lo que sentías en los clásicos, ¿no? O sea, de también después de varios años que estuviste, pues ibas cada vez más sintiendo esos partidos, ¿no? Diferentes. Sí, la verdad que uno como jugador también va sintiendo esa pasión que Sí, tienes y yo al final cuando veía el TEC lleno, obviamente tú lo mínimo que puedes hacer es correr, meter y yo creo mucho en las culturas de los equipos, de la sí, sí, ideología sí, que tiene cada club y yo decía, bueno, pues el Regio, cada 15 días está aquí, todos están sí, apoyando, todos traen la camiseta, lo mínimo con nosotros como jugadores pues era sudarla, sí, dar el corazón y dar lo que tengas que dar. Sí, es verdad que puedes fallar un pase, puedes fallar un gol, puedes sí, no Sí, estar del todo bien un día, no estar lúcido, pero lo que menos podíamos dejar era de correr, de luchar, de pelear, porque sí, significa lo que es la camiseta, lo que es ser un regio y sobre todo eso, que en el clásico, pues obviamente que cada que nos seguro, comentan, pues es, oye, puede pasar lo que sea, pero el clásico no lo vayan a perder. O sea, al final uno sí, como va absorbiendo un poquito de la ciudad y bueno, pues sí. sí. lo que mínimo podemos hacer es salir con la mejor actitud y dejar el corazón en el campo, ¿no? De esa imagen, Siempre ¿recuerdas qué era lo que se reclamaba? Digo, cosas de cancha, pero algo en el particular que le hubieras dicho a No, Walter. que me dijiste que tenía buena memoria, pero la que tienes tu papá, yo no tengo tanta. No, la realidad es que ese fue Gaitán y es un jugador muy bueno, Y emblemático de Tigres, emblemático de ¿verdad? Tigres. sí, Creo que para su mala fortuna no tuvieron éxito deportivo ujú, en conjunto, Sí, pero él era un jugador espectacular, un jugador que obviamente no jugando movía el equipo. contra él, pues obviamente, pero una de las maneras, me recuerdo al empezar el partido, que yo le quito un balón y le pego y me saca una amarilla y me parece que recuerdo Sí, que me claro. dijo como, es lo único que sabes hacer. Y le digo, sí, pero a eso vine, ¿no?
como diciendo, sí, te voy a volver a pegar. Justo Miguel, damos como las miradas y le digo, Sí. mira, tengo permiso de que hoy me expulsen, lo cual no era verdad, ¿verdad? No, por supuesto, Pero no era dije, cierto. hoy me van a regalar la roja, pero tú no vas a terminar el partido. Y fue una anécdota ahí Sí, y afortunadamente ese partido yo meto gol, ¿no? O sea, sí. meto un gol y la siguiente, ya al terminar casi el partido, hay una jugada que yo arranco y llego al área y él se barre. Y al final de cuentas fue como decir, bueno, no nomás también pego, también puedo jugar y el Ajá, que tiene que estar ahí eres tú. Sí, Pero algo así, algo, está bien. palabras más, sí, palabras menos. Pero al final, con todo el respeto, como siempre lo he dicho, porque pues es un gran jugador, es un claro. jugador Sí, claro. de mucha calidad y que en el partido pues obviamente se calienta y tienes que hacer Sí, sí, lo sí. que tengas que hacer para poder ganarlo, ¿no? Sí, Claro. Sí, yo sí les comentaba mucho, sobre todo a los jugadores, sí, a la hora que teníamos alguna plática previa en las concentraciones, yo decía, mira, nos pueden ganar antes de la charla técnica, por ejemplo, que se hacía a veces la noche anterior, una primera plática y luego ya los afines en el vestidor, pero decía, "Pues nos pueden ganar por una buena jugada de ellos, por una virtud de ellos, por una mala jugada nuestra, un error nuestro, por un error en contra del árbitro, lo que sea, pero lo que no nos pueden ganar es en la actitud, ¿sí? Porque esa gente que paga esos boletos, por nosotros teníamos el estadio lleno, cuando ya con Miguel Herrera teníamos vendido todas las localidades, antes de que arrancara el primer partido de la segunda temporada de Miguel. Y la verdad es que era que la gente, si tú le puedes ver a los ojos a tu compañero, a tu familia, a la hora que termine el juego, es que diste todo. Puedes ganar, empatar sí. o perder, no importa. Claro que quieres ganar, pero bueno, por lo menos que sí quede claro que puedo salirte viendo a la cara con certeza de que di todo. Y con eso estamos bien servidos todos. Sí. Y el público lo sabe, lo entiende. Sí marcó un antes y después, digamos, bueno, tú no estabas antes, pero en los jugadores que estuvieron, ¿no? Y lo que tú palpabas, ese Monterrey que es campeón y con Daniel, ¿no? Se sentía como una actitud que después se fue manteniendo, Fue ¿no? permeando, No, sí. y coincido mucho con el Prezi, porque eso es desde la cabeza Ujú. hasta abajo, ¿no? Y la afición, yo creo que cuando lo ve en el campo, transmite desde la campo para afuera. Y Sí, como dice, pues el estadio siempre Exactamente. estaba lleno, sí, pero a mí, como dices, yo no tenía la posibilidad de haber ido antes, Ujú, venía con Necaxa y es otra historia, ujú. pero la realidad es que yo sí veía y decía, siempre se pone así el estadio, Sí, porque ya era un peso bastante sí, importante que ¿cómo se me no? generaba, pero yo creo que se reflejaba todo, ¿no? Desde la cabeza, lo que se pretendía, lo que se quería, Sí, que es lo mínimo que podemos hacer es sudar la camiseta, ¿no? Pues sí, para eso nos así pagan, para es. eso estamos aquí, para eso somos profesionales. Ujú, Y creo que el equipo sí se convenció, porque al ¿cómo final no? fue un equipo que tenía mucha hambre, tanto individual como Sí, colectiva, y quizás no éramos individualmente el mejor equipo, porque quizás habría otros con más calidad, pero creo y estoy convencido que algo que sucedió fue eso, que nos claro. convencimos de lo que teníamos, y sobre todo de eso, de tener garra, de tener coraje, de tener corazón, y al final, bueno, sacamos yo creo que toda esa eh, ganas y deseos, tanto afición como jugadores, como Sí. directiva, y creo que lo pusimos todo en conjunto y pues bueno, también gracias a Dios que se pudo dar el campeonato, ¿no? Y era un lujo, pues, tener a Sabela, que en paz descanse, que Paz posteriormente luego descanse. fue, entrenador de selección, y a Pasarela, que como jugador campeón del mundo y después, pues, también fue, entrenador de selección argentina, ¿no? O sea, los Sí, 2 claro. entrenadores de selección argentina, o sea, tenerlos juntos en el mismo vestidor, pues, todo un lujo, ¿no? Y la verdad es que hacían muy buen y Coan preparaba muy bien al equipo, Alejandro Coan, eran los Alejandros, Sabela y Coan, muy, muy, muy completo y muy compenetrados, con Daniel. Y Daniel con un liderazgo, no, se lo ganó a pulso, de los más reconocidos incluso por FIFA, como su defensa central a nivel mundial. Pero luego en la transmisión de ese sentimiento de decir, tenemos que jugar a ganar aquí y afuera. Nosotros éramos un cheque al portador afuera. En las Sí. campañas anteriores nos iba muy mal. Sí, de a 6 de a 7 a Sí, veces en sí, Ciudad de sí. México, ¿no? Me Con acuerdo con
Tapia Treviño y estaba Martelotto, Germán de auxiliar. Empezamos 3-0 al minuto 18, nos llevaban en el Azteca con Sague. Tenían a Sague en ese entonces y no sé si tú estabas en Sí, ahí Necaxa. estaba, yo metí un gol. Al final quedamos cuatro Sí, cinco uno. Sí, sí, cuatro sí lo cinco recuerdo. uno. Sí, era complejo, pero por eso me remonto a lo que estábamos hablando, las Sí, decisiones que toman las directivas, en este ujú, caso, ¿no? De traer a alguien con esa personalidad, con alguien, como bien lo comentas, nosotros al ver a un referente como es Daniel sí, Pasarela, como fue Sabela, con el conocimiento, con la experiencia y sobre todo con el liderazgo, ¿no? De poder manejar un grupo que quería cosas importantes y por eso mismo digo, también ellos venían con muchas ganas y deseos sí, de cómo no. poder hacer algo importante aquí ya habiéndolo hecho en otro, en su país o en este caso Daniel en su carrera en Europa. Sí, Y bueno, pues creo que eso también son las tomas de decisiones que son lo que puede cambiar para bien o para mal de un club, ¿no? Y en eso, por eso Sí. me remonto a lo que hablamos al principio, que cómo bueno, no. las decisiones son importantes y bueno, pues al final de cuentas todo complementó para que realmente el Monterrey pudiera tener una historia diferente de lo que se venía haciendo, ¿no? Así es. Y bueno, déjenme que les comento que si necesitas seguridad para tus instalaciones, en Grupo 4A Seguyet tenemos amplia experiencia en brindar servicios de seguridad a plazas comerciales, industria, corporativos y residenciales, con capacidad de respuesta ante situaciones de impacto. Contáctanos y te ayudamos en Seguyet a evaluar tus instalaciones, asesorándote para mitigar todos tus riesgos. Comunícate al 8121-08-1669. Grupo Seguyet, garantizamos tu tranquilidad. De Así ese es. título, alguna anécdota que recuerdes de la final, posterior a la final, de los festejos, que fue una locura la ciudad, ¿no? Sí. ¿Algo que recuerdes de esa final, de ese título? No, pues me recuerdo muchísimas, ¿no? Por ejemplo, cuando salíamos del Cerrito, Sí, pues decían: "Es que tenemos que salir con tiempo", y yo, pues, en mi cabeza decía: "Pues, ¿por qué? Si no creo que haya sí, mucho tráfico". sí, ¿no? Y En mi manera de pensar y de ver, y Sí. cuando vamos camino a Morelia, desde carretera nacional, que es el Cerrito, hasta el aeropuerto, lleno, lleno, pero por no, completo. carros y Y yo decía: "Bueno, personas y pero pues todavía todo. no hemos ganado". O sea, Claro, falta lo más claro. importante, que es el Así es. partido de Sí, vuelta, sabiendo que teníamos enfrente un rival, Sí, bastante completo, con jerarquía, con jugadores de mucha calidad. Y yo decía como, bueno, no me lo puedo sí, creer porque al final, pues sí, estamos llegando a la final, pero no hemos podido todavía, concretarla. concretarla, ¿no? Y estaba llenísimo. Hicimos, yo sí. creo que 2 horas, un 2 poco horas para más llegar al aeropuerto. en la Que ida es al aeropuerto, importante ¿no? eso transformarlo a motivación y no a presión, ¿verdad? O No, sea, totalmente, pero sí era como, bueno, pues todavía no hemos conseguido claro, Sí, lo importante que es ser campeón, sí, ¿no? Podemos llegar, pero no ganarla, pues sería una decepción, como bien lo comentas. Si exactamente. no es bien enfocada esa presión, sí, y bueno, pues al regreso ya ni te Sí, sí, cuento. sí, 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 sí. Obviamente ya veníamos Felices, ¿no? felices en el aire y veíamos ya que estaba todo lleno. Inclusive yo con Nacho Hierro y Chuy Mendoza, que era Sí. con los que compartía de repente, decía, en mi ignorancia, ¿no? Decía, pues, habrá taxis en al ratito para Sí, que sí, nos regresen, porque sí. obviamente yo no llevé coche y No, nadie iba por mí, ¿no? Entonces decía, oye, ¿habrá coche quien nos lleve para allá? Y pues, se reían como diciendo, él no sabe que no vamos a poder pasar, o sea, que no va a haber sí, sí, manera de sí, que sí, sí, pase sí. el taxi. sí, Y sí, obviamente, recuerdo que yo me regresé, me parece que fue no sé si el Tilón y su Con el pilón. familia Ujú. o el Pirata Castro. Me parece que con el Pirata, me dijo: Pirata. "Nosotros te damos un sí. ride", y obviamente hicimos 3 horas Que no había de autopista y era una carretera sí, muy, muy muy pequeña y se pequeña, pero cerraba con bueno, toda la gente ahí, ¿no? recuerdo mucho que la familia de él me decía, eh: "Disfrútalo mucho", porque Ujú. era gente de más experiencia, Claro. Sí, "disfrútalo mucho porque no siempre se gana". Y claro, sí, era verdad, porque al Sí, final yo venía de perder una final con Necaxa. En sí, ese momento era todo felicidad, porque era mi primer campeonato y era obviamente, pues, a lo que habíamos venido. Y sí recuerdo mucho la realidad y aquí, sí, platicando con Jorge, mi representante, sí. en el momento que yo llegué no llegábamos a los números, porque en otros Ajá. equipos me ofrecían más dinero, Ujú. la realidad. Sí, Y ustedes me dijeron: "Pero si quedamos campeones,
Ujú, pues ya más o menos equiparas lo que te dan. ujú. Y yo a solas con él Sí, sí, decía, sí. pues sí, pues llevan 17 años y ser Y no Sí, campeón. ser campeones, sí, sí, Entonces, claro. sí, es como una apuesta a algo sí, que pues Sí, es muy complicado, ¿no? sí, Y en otros equipos pues ya te lo anticipan de lo que claro, hiciste en Necaxa para llegar al club. Pero bueno, fue una apuesta grandiosa. Para mí sí, fue una apuesta maravillosa porque los mejores años futbolísticos y como persona han sido aquí. Entonces, pues bueno, son cosas que uno en el momento la siente y bueno, pues yo creo mucho en Dios que te pone en el sí, lugar adecuado con las personas adecuadas para poder sí, sí, hacerlo. sí. y que esa forma de pago, pues, de eso se trataba, ¿no? O sea, de un Sí, impulso extra para decir, pues, es que el objetivo es ser campeón, ¿verdad? sí era por objetivos, es decir, una parte importante del era por objetivos, y la verdad es que, pues, motivó bastante, motivó mucho, cambió la manera de pensar, el equipo estaba cómodo, pero la verdad es que nos faltaba ese algo, ese extra. Y me acuerdo que antes de que llegara Luis, un semestre antes, cambiamos la manera de pagar, la manera de incentivar y decir, ok, te voy a pagar más de lo que me estás pidiendo, pero te lo voy a dar en esta forma, es decir, tanto fijo y luego tanto por logros, por Sí, calificar, por pasar a la semifinal, por llegar a la final y por ganar la final. Y entonces, bueno, fue una motivación importante. Me acuerdo que Luis Miguel decía: "Pues, es que el jugador ya en la cancha no piensa en eso". Dijo: "No, pero toda la semana sí", ¿verdad? No, Sí, y bueno, sí, no, y estoy totalmente de acuerdo, creo que es una buena forma, ¿no? sí, De tú también poner objetivos para poder llegarlo, y creo que lo hablamos muchas veces cuando hubo, contratos a seguir, sí, y me decías mucho, lo recuerdo, que me decías: "Bueno, mm, pues, si tú quieres ganar eso, pues, vas a tener que jugar titular, vas a claro, tener que llegar a la liguilla, vas a sí, tener que pensar en campeonar". Y sí, es la realidad, ¿no? Pues, al sí, final uno mm, le pagan para eso. sí. Obviamente, estoy en época mala, porque ahora sí ya no importa si ganas o no, ganas igual de Ganas bien. igual, sí, Entonces, estamos en las épocas buenas, sí, buenas ahora, pero bueno, sí, pues es parte de, y al final de cuentas, creo que mm, fue algo bueno, porque al final sí estoy un convencido de que la sí, gente que en ese momento estaba, pues tenía esa hambre, ¿no? Y esa sí, sí, cómo no. necesidad de trascender, no solamente por lo económico, sino también por tener un prestigio diferente, por hacer un club distinto y por sí, tener éxito, Sí, que al final de cuentas, pues bueno, como sí, deportista es lo que también uno tiene que sí. tener en la mente, ¿no? Y tienes que hablarlo de frente. Me acuerdo que, poco tiempo, no sé si ya estaba Luis acá seguramente, Cruz Azul lo quiso hacer, pero con el campeón rompiendo contratos, con ¿verdad? el no, con el torneo en marcha. Sí, Y con el torneo en marcha, creo que perdieron 5 o 6 partidos de los primeros sí, 6 o sí, 7 y entonces dijeron: "No, ¿sabes qué? Así no, vamos a cambiar", y sabían nuestro y se armó una sistema y se revolución. armó una revolución. Sí, Totalmente. Y que los jugadores no querían jugar, sí, inclusive mexicanos, los extranjeros fueron los primeros que dijeron: "No, así no, sí, contratamos cuando termine el torneo, pero ahorita seguimos con lo que está convenido", ¿no? claro, Y sí, cambió ahí la situación, pero sí hay que hacerlo y de cara de frente, ¿no? Decir: "Oye, este es el objetivo, por eso lo sí, estamos haciendo". Y la verdad es que no teníamos por qué escatimar cuando se logró el campeonato para ir el título para ir al primer mundial de clubes, pues, la bolsa fue prioritariamente para los jugadores y el cuerpo técnico. Y dijimos, se sí, lo ganaron, porque en esos torneos no había primas, no había premios Sí, por partido ganado ni nada, era un solo premio, era el sí. título. Y bueno, pues se dijo, se lo ganaron. Y el club va al torneo, pero los que lo eligieron fueron los jugadores y el cuerpo técnico, y se hizo un buen plan así. Hablando de mundial de clubes, vamos saltándonos épocas y demás, pero, este, pues, prácticamente tú fuiste, probablemente con Chuy Arellano, el que le tocaron más títulos en Rayados y, pues, más mundiales de clubes. O sea, De CONCACAF porque también. de CONCACAF, o sea, te tocó el del 2003 junto con Chuy Ujú. y después, pues, los de Buse, ¿no? sí, totalmente. La realidad que fue una época muy bonita, ¿no? Una época donde
lo disfrutamos, porque al final de Sí, cuentas creo que se trabajaba muy bien, se trabajaba muy fuerte, pero más allá de todo, yo siempre he creído que todos trabajan bien, ¿no? Obviamente los claro, 18 equipos piensan en lo mismo, trabajan fuerte, se dedican, pero yo creo que es muy importante la parte humana, la parte de grupo, y puedo decir que todos éramos una gran familia, porque más allá de enojarnos y confrontarnos, sí, creo que lo resolvíamos de la mejor manera y no lo tomábamos personal. Al final, yo creo ¿no? que todos estamos convencidos que por más familia que seamos, pues Sí, también las familias hay problemas, hay discusiones, sí, hay diferentes formas de pensar, pero al exigencia, final la realidad es que todos pensábamos que era la forma de llegar. Y en ese caso, bueno, pues Chuy para mí es un referente porque sí, obviamente es regiomontano, siente sí, perfectamente y sabe qué es Monterrey, sí, cómo es el club, qué es el mm, club, qué se necesita. Y sí, era un parteaguas importante de quien viniera se tenía que adaptar a lo que es el Club de Fútbol Monterrey y claro, a los jugadores y a la afición y a todo, ¿no? Y eso para mí es determinante, ¿no? No es los que vienen hacen mm, lo que tienen que hacer, sí, lo harás en tu país, lo harás en otro equipo, pero en Monterrey se hace distinto. Y creo que eso es una fórmula maravillosa porque sí, es verdad que se tiene que hacer lo que se necesita en este club, que en este caso Monterrey, todos lo aceptamos de esa manera y convivíamos con eso y adaptábamos a cualquiera que viniera, de donde viniera, a la forma o a la fórmula que es Monterrey. Y creo que eso es algo que nos vino muy bien sí, a todos. sí. Todos creíamos en lo mismo, creíamos en nuestro líder, creíamos en nuestro proyecto, en nuestros líderes. Y bueno, creo que formamos al final de cuentas una familia claro, maravillosa en el cual pues trabajabas muy contento. O sea, que tú le puedes preguntar en esa época al que sí, quisiera. no, Es verdad que teníamos problemas, pero veníamos y trabajamos gran con ambiente, muchas ganas, con muchos deseos y sobre todo que venías con alegría de trabajar, ¿no? Que aparte sí, siempre lo he dicho, pues nosotros en época cuando fuimos jugadores, pues somos bendecidos, ¿no? De 150 millones de personas, ser bendecido en ser jugador de 400 500 que hay. Obviamente que lo que primero sí, tienes que hacer es agradecerle a Dios que te sí, permita haber dado un talento para poder desarrollarte de la mejor manera en el campo. Entonces, lo único que entendíamos desde la parte, desde la Sí, cabeza, es suda la camisa, claro. sí, con el corazón, entrégate, todos los días, da tu mejor esfuerzo y como bien lo comentó el Presi, es cuando salgas de entrenar y cuando salgas de un juego, podernos ver a la cara y decir, ujú, mira, sí pudimos ganar, empatar o perder, pero salimos Lo dimos todo, salimos ¿verdad? con todo, todo, hicimos así, escurrimos toda la Sí. camiseta, lo dimos absolutamente todo, no dejamos nada al azar, lo dimos todo y creo que es una base del éxito de ese Monterrey. hay una frase de don Eugenio Rosasada en su ideario. El ideario son unas 17 frases. Y una de ellas es, dice, si no estás disfrutando tu trabajo, es tiempo de que cambies tu actitud o busques otro trabajo. Sí. No hay de otra. Entonces, disfrútalo. Si no lo estás disfrutando, algo está pasando en ti, modifícalo. O si la organización no te lo está permitiendo, el grupo donde estás, bueno, entonces busca Sí. en otro lado. Porque creo que hay que disfrutar las cosas. Y hay una frase que decías ahorita, pues, por lo que entiendo y sé, además, porque, lo ha comentado mi papá y lo ha comentado, Chupete, se lo decías a los jugadores que llegaban, entre ellos el Chupete, que acaba de Sí, estar hace unas semanas en Monterrey, sí, y parte estuvo. de eso lo mencionaba, o sea, decir, no, pues hay a ver, tú te tienes que adaptar acá, no nosotros a ti, ¿verdad? O Sí. sea, No, de hecho, hay una anécdota muy curiosa con Ujú, él. Pues, obviamente sabemos quién era el Chupete Suazo, ¿no? claro. claro. Todos sabíamos perfectamente y todos dijimos, pues, todos yo creo que cuando se dio la noticia fue, pues, increíble, ¿no? Qué bueno, es Ujú, más, decíamos, pues, ya que ya venga, me acuerdo que era una Copa América, sí, que hace un golazo a Brasil y dices: "No, pues ya tráelo", ¿no? no, es Sí, el Pero la límite. realidad es que él, en algún momento, no sé si recuerdes, Sí, y cómo no. estabas en el estadio, Sí, tuvimos un percance él y yo, y él sale muy molesto y obviamente nosotros, lo que te digo, no es mi forma de pensar, ni es la forma tuya, Chupete, sino simplemente en este grupo y en esta ujú, institución se trabaja así. Y si tú te quieres sumar, porque obviamente tu talento es indiscutible,
y en algún momento comentó, bueno, pues que yo soy la figura. No, no, y lo eres, y lo vas a hacer más, pero eso no quita que la familia y el grupo que tenemos nosotros es así. Él lo entendió, lo Sí, sí. platicamos fuera del campo, fuimos, me parece que Ujú. Chuy, me parece que Sí. Walter, hablamos con él, Ujú. ¿no? Obviamente, eres la figura del equipo y por eso todos, si no ves alrededor los 35,000 del Uf, TEC, pues quieren tu camisa y tienen tu Claro, camisa y quieren tu autógrafo y tu foto y lo eres todo, sí, porque, ¿no? sí, Pero eso no quita que tú te tengas que meter a las normas o normativas sí, que tiene claro, el club, que tiene el grupo, y que obviamente nosotros ya llevamos más tiempo juntos. Y él lo seguro. entendió perfectamente y te lo juro, eso sí. fue un martes, miércoles, el sábado empezó a meter goles contra Pachuca y de Bueno, ahí, bueno, pues la historia de Chupete pues es O sea maravillosa que en y gran parte obviamente te debemos de dar las gracias, no, de que Chupete no, haya no, al grupo, al a las allá. grupo, Sí, personas, bueno, primero a los que lo hubo escogieron, a los que lo muchas cosas trajeron. que le fueron Y ahí yo creo que al dando a final, lo Chupete, que te ¿no? digo, la fortaleza del grupo, que al claro, final, Sí, claro. a lo mejor es uno, no es uno, somos todos. claro, claro. Y obviamente unos más Había que destacados hacérselo como ver y él, él lo pero entendió. al final de cuentas él entendió Sí, muy perfectamente, bien. Claro, el grupo obviamente se hizo cada vez más fuerte, y bueno, cada que venía alguien él lo entendía como Sí, tal, y él al final se sintió como en casa, claro. él siendo parte importantísima Sí. de ello, como también como un líder del Ujú, equipo, lo ujú. vio, lo probó, vio que hay rendimiento sí, individual y colectivo y pues al final de cuentas es lo que te digo, creo mucho en que parte de ese éxito es Definitivamente. la unión, pero no solamente de los jugadores, sí hablo mucho de la unión que hay desde fuera, desde la Sí, cabeza, en este caso presidente Luis Miguel, eh, González González Ornelas. Ornelas, y a partir de ahí toda la estructura en ese organigrama, y sobre todo también que yo veía mucho disfrutar, como bien lo comentas, Sí. a la afición, porque No, yo veía que salíamos a calentar y ya el estadio ya estaba sí, lleno, sí, ya sí. estaba con muchos deseos de ver el partido, pero ya estaban hora y Sí, cuarto, ya sí, estaba sí, lleno sí. el estadio sí. para ver el calentamiento. Entonces eso, Sí, obviamente que a uno como jugador dice, bueno, estos también tienen la misma energía, traen las mismas ganas, los mismos deseos de trascender igual que nosotros. Entonces, por eso te digo, es desde el campo hacia la afición, pero también de la afición hacia abajo, y eso era magnífico, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría, que tocáramos algunos anécdotas y demás de los títulos y de las finales, ¿no? Y hay una en particular en donde, pues, me gustaría ahí, detenerme, que es la de Toluca, con Miguel Herrera. El equipo, pues, anduvo muy bien, en general, y llegan a una final en donde, pues, Monterrey iba a ser local, favorito y demás, eh, hace un muy buen partido en Toluca, y sí, después vienen todas la ristra de rojas, ¿verdad? Pues, evidentemente, desde esta óptica, pues, suenan todas, exageradas al menos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viviste tú, Luis, en ese momento que a ti te tocó una de las rojas, verdad? Sí, fue una final con mucha frustración. Yo te puedo decir que hasta el día de hoy son de las finales que estoy convencido que éramos superiores y que desafortunadamente no pudimos concretarla con el campeonato, porque así hicimos un es. campeonato increíble, con muchos Increíble. puntos, jugando bien al fútbol, siendo superior a los rivales. Y como bien lo comentas, en Toluca recuerdo ir ganando 2-0. Sí, Desafortunadamente después por esa idea también agresiva de ir por más goles y demás, sí, nos empatan al medio tiempo y todavía le damos una vuelta al marcador 3-2 de visita Sí, sí, en Toluca, así un es. campo complicado me acuerdo con el Tolo, que era un Sí. equipo un poco más defensivo, jugando mucho a transición, con Vicente, ¿no? Ujú. Y bueno, al final de cuentas nos marcan un penal en contra, ya faltando, me Sí, parece que 5 minutos, Alcalá. un penal ahí, no sé, un poco inexistente para mi gusto, porque lo he Ujú. visto 10 veces ese partido. Y tuvimos antes, después del 2-0 de nosotros, hay una falta que le hacen al Guille No, penal, pero no. ya nos habían sí, marcado uno. Sí, Entonces, bueno, ahí quedó. Como bien lo comentas, a la vuelta todos confiábamos en que en casa habíamos sido muy fuertes, habíamos creo que estado invictos, ¿no?
y bueno, pues con nuestra gente. Entonces, habiendo jugando bien al fútbol en la etapa regular, haciendo una gran liguilla, con nuestra afición en nuestro campo, jugando bien, pues teníamos todo, ¿no? Ahora sí Sí, que sobre la mesa para poder ganarlo. Y bueno, desafortunadamente, pues siempre he creído en el fútbol, siempre hay cosas, es tan bonito porque la complejidad del juego, claro. obviamente así es, pero desafortunadamente minuto, no sé, 15 me parece, es la primera expulsión. El Me minuto gustó 13. 13, muy rigurista, ¿no? Si la vemos Sí. hoy, decimos, no, pues puede ser que no sea ni amarilla, pero bueno. Y aún así el equipo con 10 jugando y tratando de, obviamente, tener el balón, ser agresivo, yendo al frente, nosotros todavía con 10 estando encima de ellos y bueno, no pudiendo concretar. En el segundo tiempo empieza y ahora sí me parece que dentro de los primeros 15 minutos otra roja, ¿no? Desde el primer tiempo le metió otra roja al Chícharo, Sí, sí, donde el Chícharo ni lo tocó al jugador, Joel pero el jugador González, se sí. sí, tira. a Chícharo en la segunda, en la En la primera segunda, la Serafín. primera Serafín. Sí. Y bueno, todavía con 9 todavía nosotros siendo agresivos y tratando de ir por el partido, ¿no? De Sí, hecho, me el gol es acuerdo. una Sí, transición cómo no. donde buscan a Vicente, Sí. va por izquierda, ya nos cerramos porque éramos 9 Ujú. y bueno, pues gol, ¿no? Me acuerdo que había llovido, el balón Sí, patina cómo y no. bueno, pues al final de cuentas, eh, sí creo y estoy convencido que 11-11 hubiéramos tenido un resultado favorable. Y bueno, pues son situaciones que yo siempre he creído que lo que no te toca no es para ti. Y en Así ese es. momento fue mucha injusticia, mucha Ujú. frustración, porque realmente hay finales que dices, bueno, no me tocaba, no jugamos bien, el rival fue superior Sí. y nada más. Pero en esta ocasión sí creo y estoy convencido que esa final eh, era un poco más para nosotros. Desafortunadamente, digo, ya después al final a mí me expulsan ya faltando 1 o 2 minutos Sí. y es cuando ¿Le ya cae dijiste el 2 y el 3. No, 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 yo algo? tenía amarilla Fue una y doble hay una amarilla. falta ahí, una doble amarilla y 3. Entonces, pues bueno, ya con 3 obviamente ya era No, ya, completamente ya no había nada imposible poder que hacer. remontar. Y bueno, pues tristeza porque te digo, de todas las finales que perdimos, creo que esa es la que a mí en Sí, lo personal más me duele porque sí estoy convencido que el equipo era superior y que lo demostró en todo el torneo y también en la liguilla. Pero bueno, pues yo creo que ya sí. también eh, con estas situaciones que pasan en el fútbol, pues desafortunadamente no pudimos competir 11-11, ¿no? Y a mí también me dolió muchísimo. Yo al final del partido me metí por entre las bancas y estaban todos, pues, Toluca festejando, nuestro equipo rumbo al vestidor, y le dije a Marco, le dije, te dije desde un partido en Guadalajara que esto no es personal y le agarraste personal. No sé qué problema traigas con quién, o si contigo mismo o qué, porque se decía mucho que no lo habían seleccionado para el Mundial, que estaba muy dolido por eso, no sé qué culpa tenemos, ¿no? Entonces dije, y te lo dije que no era personal. No, no es así, me dijo. Muy bien, me di media vuelta y no me reportó, no dijo nada, no, 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 nada. Y Sí. luego ya me tocó que sí me lo encontré en el aeropuerto después y me dijo, no, pues yo me equivoqué con ustedes, qué mal. Bueno, pues una disculpa, pero yo soy una persona íntegra y no, yo no pongo en juicio tu persona. Yo te digo, te equivocaste y te equivocaste de mala fe con nosotros. Y ya, así quedó, dijo, no, bueno, pues que te vaya muy bien, Dios que te bendiga y cada quien por su camino, ¿no? Pero Sí. sí, y el otro, pues el de Cruz Azul, que fue ya la remontada con Cruz Azul, que fue muy buena, ¿no? Después Ya también como le tocó con Víctor, ¿verdad? con Víctor. Volviendo a esas finales, ¿esa fue la de Julquito o fue la de Pumas, contra Pumas? Cuando Mm, traían a No, se Julquito. me hace que fue la de La de Pumas, fue la de Pumas, La de Pumas, sí, Pumas. sí, ¿Cómo salió eso del Julquito? Que terminó siendo como cábala, ¿no? Ya lo llevaban a la banca y demás, sí, sí, ¿no? fue porque, digo, Chuy siempre tenía ocurrencias, sí, como un día, un viernes de concentración podíamos llegar con guantes y pelearnos para ujú, poder, pasar el momento en el cerrito, sí. como podíamos traer pistolas, O Ah, como Angocha, el gocha un Gocha, poco, que era un sí, poco sí, más sí. peligroso, pero bueno, lo hacíamos igual, o bromas, y bueno, pues siempre traía algo como te digo, Para como ambiente, parte de un gran ambiente que él participaba mucho y lo realizaba de gran manera, sí, como gran líder, no solamente en la exigencia diaria, sino también con pues, tratar de relajar al grupo. eh,
lo hacía espectacularmente. Entonces, me parece que él lo llevó un día ahí como para dormir con él porque tenía miedo, me imagino ahí en el cerrito. Sí, Y ahí lo bajaba a comer con nosotros, tenía su propia sí, ya. silla, su propia cama. Entonces, bueno, fue como algo y empezamos a ganar, empezamos a ir a la liguilla y pues ya iba con nosotros como un compañero más o Ajá. como un hermano más o como parte de la familia y bueno, pues Y en hizo, el avión, pues le se hizo ayudaba viral. también, porque también le tenía miedo a los aviones, me No, también acuerdo, el buen ¿verdad? Chuy, sí, Entonces, el buen Chuy decía: "Prefiero irme en camión con mi Julquito Sí, que solo en el avión". Así que no, pues se volvió algo bonito y como te digo, al final muy sano, sí, un sí, ambiente sí, muy sano, sí, muy muy sano. muy cordial y sobre todo, como lo hemos comentado, la verdad que de recordarlo, pues digo, esos son anécdotas que más Muy allá padre, siempre he dicho del legado, de dejar campeonatos, de dejar algo, claro. es el compañerismo, es lo que sí, viviste en el día a día, cómo lo Sí, viviste y sobre todo, como dice tu papá, el de haber disfrutado como nunca, ¿no? Porque la ujú, realidad es sí, que lo disfrutábamos a muchísimo. pesar de decir que podíamos tener carencias, que no las tuvimos, pero que pudimos Ujú, decir no teníamos la comodidad que hoy se tiene en el barrial, pues ujú, nosotros sí, la pasábamos increíblemente bien con todos los ujú. que estaban ahí, desde la señora Mari que cocinaba increíblemente Sí, bien, con unos sí, postres, un arroz con leche maravilloso también de cábala, maravilloso, cómo no. y con Julquito comiéndolo, o sea, como mil cosas que sí, pasaban que eran muy Muy buenas padre. para el grupo, muy íntegro, y sobre todo, te digo, esa unión de grupo que se veía haciendo cada vez más fuerte, y como te digo, cada que venía alguien, admiraba, ¿no? Lo que hacíamos De grupo. como grupo y esa unión que incluyendo teníamos. carnes asadas. Platicaba Aldo que hasta en las concentraciones de repente, que se acaba de enterar la directiva, ¿verdad? Que hacían carnes asadas en los cuartos, en las habitaciones, ¿no? En el Eran, balconcito. pues era un grupo muy alegre que hacían cosas como esas que quizá pues no estaban permitidas, pero pues eran sanas, ¿no? O sea, a final de cuentas tampoco es como que, No, no es que estuvieran prohibidas, pero, pues, no eran ni lo pensábamos que pudieran claro, pues sí. ocurrírseles si se les ocurrían. Entonces, bueno, pero eso ayudaba, más que estorbar o más Eran que hacer alegres e daño. ingeniosos también, Sí, ¿verdad? porque, pues Mucho ingenio, imagínate ahí, sí, Cabrito, Aldo, todos sí, sí, ellos, pues sí, imagínate. Pero no, la pero verdad que todos ponían algo en la mesa para poder hacer claro, una mesa llena de cosas maravillosas. Y la mm, verdad que me pone muy contento poder recordar esos viejos tiempos sí, porque, cómo bueno, no, pues pocas veces se puede conjuntar todo eso, ¿no? todo eso. Sí. Este, para ir cerrando, más o menos se nos vaya acabando el tiempo. Este, de los entrenadores que tuviste, ¿has podido platicar con algunos ahora en tu nueva etapa, a tomar consejos y demás, más allá de lo que les pudiste haber aprendido, ¿no? Que tuviste entrenadores, pues, de primer nivel, ¿no? Muchísimos, de muchísimos tipos, ¿no? Eh, has podido platicar con alguno? ¿Qué le has aprendido a cada uno? ¿Qué tomaste de cada uno, no? Ahorita mencionabas algo de la paciencia o de personalidad de Vucetich, la Volpe te tocó también, pues, todo lo táctico, ¿verdad? Que es especialista, en fin, digo, con Nacho fuiste su auxiliar de Nacho Ambriz, etcétera, ¿no? Sí, no, yo siempre considero que, por ejemplo, este gran libro de Pep, ¿no? Que es El ladrón de ideas. Yo soy un Ujú, convencido que tienes que ser ladrón de ideas y afortunadamente en mi vida como jugador tuve grandes técnicos, como recordamos Pasarela, como estaba Sabela, como Víctor, como La Volpe, como Miguel, ujú, pues técnicos como Tony, y bueno, pues para sí, mí sí, en este caso sí es un maestro, y yo le digo mi papá ujú, adoptivo futbolístico de Nacho Ambriz, que bueno, con él Sí, me ha enseñado todo lo que es el fútbol desde jugador hasta entrenador. Y bueno, pues son técnicos, y digo, habrá otros que dejaré sí. sin nombrar, pero que sé que son muy importantes, como Ricardo bien lo comentas. Creo que todos tienen algo. Hoy, a lo mejor como jugador no lo entiendes tanto, pero hoy que estás de este lado, no sabes lo importante que es o lo que fueron cada uno de ellos, ¿no? Porque yo creo que esos al final te exigían y te exprimían porque querían lo mejor de ti. Y sobre todo eso, el aprendizaje constante de cada uno de ellos es maravilloso. No, con la mayoría he tratado de hablar o hablar poco, pero con algo sí me quedo de mucho, porque ha marcado mucho, como tú bien lo comentas,
Víctor también es un gran técnico Ujú. que nos ha dejado muchísimo, ha dejado mucho también un legado importante Sí, La en historia, Monterrey. claro. Y bueno, muchos, yo creo que todos tienen muchísimas cosas y cuando ya estás de este lado te das cuenta lo difícil y lo complicado y lo complejo que es ser Que es entrenador, ¿no? oye, en esa transición de Ricardo Lavolpe a Vucetich, como anécdota, a ti te toca hablar con el grupo, pues, cuando se da intempestivamente la salida de Lavolpe, ¿no? Nadie lo esperaba. Ni él, ni la directiva, ni no, no, ustedes, ¿no? no, O sea, se da por una situación, pues, extracancha, pues, hay una falta de respeto, un malentendido, malentendido, etcétera, malentendido. y luego al día siguiente, te tocó a ti como capitán, líder, pues, platicar con el grupo, ¿no? Según Pues, platica también el tiene que haber mismo sido Aldo, ¿no? Que fue, sorpresivo. este, oigan, pues está así, ¿verdad? O sea, Sí, qué no, hacemos, no? totalmente, ¿no? Pues las decisiones Sí, obviamente son del presi, o con Luis con Miguel. Miguel y con Pepe, Pepe. sí. Y bueno, pues nosotros estamos para acatar órdenes, pero sin Ujú. duda a mí sí me dolió porque para mí Ricardo sí es un personaje ¿Cómo que no? es un gran técnico, para mí de los mejores y sobre todo que a mí me sacaba mi mejor versión. Entonces yo al Sí. final esa noche sí decía, inclusive yo hablé con su preparador físico Ujú. con Milton y Con dijo, bueno, Milton, pues sí. habrá que a ver si podemos hacer todavía algo, lo cual hablamos en el grupo, Ujú, pero bueno, pues ya la decisión está tomada porque también creo y estoy convencido de lo que hemos Ujú. estado hablando esta charla es de que siempre hay principios, hay valores y que sí, sobre eso no se puede hacer nada. Entonces al claro. final Ujú. fue una tristeza para mí porque obviamente te digo, para mí es un técnico que a mí me sacó lo mejor de mí como futbolista y bueno, sabíamos que bueno, ellos tendrían que decidir y bueno, pues al final pues volvieron a decidir bien y bueno, pues, Pues sí, vino Víctor, que al final de cuentas después pues ya se dio todo lo que se sabe de la historia y pues bueno, pues también convencido que es un gran técnico, gran sí, experiencia y que vino a aportar lo mejor y bueno, pues hizo concretar muchas cosas que no se habían Sí. concretado también con Ricardo, ¿no? Te así es. toca salir de Monterrey, vas a Chivas, vas a Jaguares, Ah, Querétaro Sí. también, creo, Querétaro. y después Mohamed te pide de regreso, y él lo que ha dicho es que necesitaba de gente que le ayudara en el vestidor, ¿sí? Y regresas tú, regresa Aldo, me parece, Ricardo y también, Osorio, Osorio. sí. Osorio, y gente que tuviera un liderazgo y que conociera además, Ujú. el equipo, y que ayudara también a permear eso en algunos otros jugadores, ¿no? ¿Cómo fue esa última etapa que, pues, también, si hablamos de finales que se pudieron haber ganado, Sí. pues, esa de Pachuca, ¿verdad? Es una de ellas, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Y cuando yo hablo con Tony, pues sí, también le pido la oportunidad Ujú. de poderme despedir, ¿no? En el club Ujú. que creo que di mi mejor versión y que obviamente me hubiera Sí. o me gustaba terminar de la mejor manera mi carrera en Monterrey. Y él obviamente me habló, ¿no? De esa exigencia que ya hay en esa época, pero sobre todo de vestidor. Y yo le dije, bueno, yo tengo con toda la convicción de que sea que vengo, ¿no? Yo Sí. sé que a lo mejor no tendré muchos minutos, pero sí tengo los deseos y las ganas y la necesidad de ayudar al club que me lo ha dado todo y poderle contribuir. Y si te puedo ayudar yo en algo, pues estoy abierto a lo que sea. Y me dijo, bueno, será un poco eso, ¿no? Más que ya pensar en jugar, en los minutos y Sí. demás, que vayas pensando en concretar, no solamente a la gente que está ahí en el vestidor, sino también a los jóvenes que vienen Ujú. Sí, nuevos y cómo es la manera de trabajar, cómo es el club Sí. y cómo se van a enfrentar al futuro en primera división. Entonces, a mí me pareció fantástico y fue una etapa maravillosa. Y sí, obviamente llegamos a la final contra Sí. Pachuca y pues sí, también son de las más dolorosas porque al final, Sí, pues ahí caray. no, pues ya no hubo ni poder reaccionar, ¿no? ¿No? Normalmente tú puedes reaccionar o no, y también creo que, bueno, el equipo pudo haber merecido un poquito más, pero como sabemos, el tu entrada fútbol era cantada. no es de merecer, sino es de hacer, pero bueno, son experiencias y obviamente que, bueno, pues, todo le sirve a todos y a todos nos sirvió como experiencia para, bueno, en el futuro poder afrontar las Claro. situaciones de la mejor manera, ¿no? Según recuerdo, estabas en la banca y Sí, todos pensábamos que
pues era un cambio obligado. Seguramente Mohamed también lo contemplaba para el tiempo extra, ¿verdad? Sí, una noche antes habló conmigo y me dijo cómo estaba físicamente. También, la verdad que más pensando en los penales. Sí. Y yo le dije: "No, yo estoy bien, estoy convencido que también puedo, si puedo ayudar en ese aspecto, y tú estás tranquilo en que yo entre a poder tirar un penal o lo que sea, con Ujú. muchísimo gusto, y pues para eso estamos". Y bueno, yo también esa noche pensaba, mucho en, no en el penal, pero Sí, en poder entrar y poder sí, disfrutar de Claro. ese momento que para mí yo sabía que ya eran los últimos, ¿no? sí. Y ahí, pues bueno, tomas la decisión de retirarte posteriormente, ¿no? Pero muy joven, o sea, 35, casi 36 años, pero pues realmente no sé si qué tanto te haya podido pesar el que durante muchos años jugabas todos los partidos y que al final de tu carrera esa haya sido o sea, ¿lo has pensado de esa forma? O sea, que te haya perjudicado en lesiones a ese cierre de tu carrera. Mira, la realidad es que yo mentalmente ya no estaba convencido de seguir. De hecho, tuve una invitación a Toledo. Era Ujú. en ese tiempo estaba segunda B Sí. y era una buena categoría y yo siempre quise jugar fuera, pero ya la cabeza yo ya, la realidad es que ya no me sentía futbolista, ya no estaba pensando como tal y yo creo que al final de cuentas pues, fue una decisión que no me arrepiento, que jugué lo que tuve que jugar y traté de entregar mi cien Ah, por muy bien. ciento todo ese tiempo y yo creo que fue un momento adecuado. Y bueno, les comento también que si tienen un viaje en puerta, no duden en cotizar con Wish Nana, expertos en vacaciones a Disney. Para disfrutar un viaje así se necesita una asesoría de expertos, que si las filas rápidas, que si los shows. No duden en pedir una cotización con Wish Nana al 33 19 40 90 58. Wish Nana. Muy bien. Pues muy bien, se nos va acabando el tiempo. Para cerrar, como última pregunta, ¿qué te dejó en tu vida y futbolísticamente Rayados? Pues a mí me dejó mucho, pero pues para cerrar de la Mm. manera yo más bien tengo agradecimiento, en este caso a tu papá, a la gente que me trajo, a la institución, a la afición, porque la afición siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó. Tuve Sí. buenas, malas, regulares y siempre estuvo conmigo. Hasta el día de hoy Ujú. siento ese cariño y agradecerles porque es algo que de lo mejor etapa en mi vida Ujú. futbolística ha sido aquí. He sido muy feliz en la ciudad, he sido muy feliz en el campo y es agradecerles por lo maravilloso que fue estar aquí en el club y bueno, pues desearles la mejor de las suertes para ahora sí que para ahora y para el futuro. Y bueno, agradecimiento total para toda la afición que siempre estuvo conmigo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Estoy seguro que en un futuro, de alguna manera, te veremos regresando a Rayados. Creo que tienes todo para en alguna manera ser entrenador o algo más, ¿no? Ojalá se dé. Sé que también en ti está eso. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Pues sí, ojalá que en el Dios nos dirá los caminos que hay que seguir y ojalá que se presente la coyuntura para que en el camino se pueda dar una oportunidad para que Luis ahora nos aporte en la parte deportiva, directiva, algo de lo mucho que ya nos aportó como jugador y yo estoy seguro que siente los colores y que los puede expresar ahora de esta manera, ¿no? Y desearte siempre lo mejor, te lo mereces, tu comportamiento siempre ha sido de primera. Agradecerte también tu amistad, tu entrega al equipo. Yo sigo hablando en plural, yo me sigo sintiendo rayado, Eres. y sí, sí lo soy. Entonces, bueno, pues, Sí. muchas gracias, Luis, por esta Sí te ves oportunidad. regresando a Rayados de alguna manera en un futuro. Sí, la verdad que me he tratado de preparar de la mejor manera para si algún día Dios quiere y me da la oportunidad de estar preparado para afrontar el reto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, Gracias. gracias, Luis. muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros. Nos vemos en una siguiente ocasión.